Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos esta semana con el tercer tutorial sobre la Z41 Pro de Zenio, una pantalla muy interesante que veréis que es muy sencillita de programar, de parametrizar y que se puede encajar muy bien en nuestros proyectos de instalaciones de todo tipo. Así que nada, continuamos con este tercer tutorial y espero que os guste. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos a ver ahora cómo ha quedado configurada la pantalla después de la parametrización que hemos hecho con ETS. Como veis, la pantalla de Zenio está compuesta de 12 posibles páginas, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y este lugar que está vacío no le hemos puesto, pero podría tener otra página más. Y dentro de cada página, es decir, tenemos un total de 12 páginas, y dentro de cada página podemos colocar hasta 8 casilleros con distintas funciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son los parámetros que hemos parametrizado con ETS. Hemos hecho un popurrí de todo para que conozcáis todas las posibilidades que tiene la pantalla. Tienen muchas más, pero no queremos alargar mucho el tutorial. Vamos a ver las más interesantes. Y vamos a empezar antes de nada por ver el botón ajustes, que es aquí, este botón que tenemos aquí, ajustes, donde podemos configurar la hora, ¿de acuerdo? Aquí podemos configurar la hora y la fecha. Aquí podemos activar el LED de programación del dispositivo, ¿de acuerdo? Desde aquí se puede activar el LED de programación del dispositivo de la misma forma que podemos pulsarlo por detrás, ¿ok? Bueno, aquí tenemos los datos de programa, su dirección física, versión de programa, dirección de MAC, dirección IP, son datos de la configuración del dispositivo. Aquí tenemos el log de las alarmas, luego volveremos aquí al tema este del log de las alarmas, es muy interesante todo el tema de registro de alarmas. Aquí tenemos el perfil donde podemos configurar el brillo, podemos aumentar aquí el brillo, el contraste, la melodía, que son los distintos, digamos, sonidos que tenemos cuando pulsamos los distintos botones de la pantalla. Podemos configurar también desde aquí el tema, podemos cambiar el tema, por ejemplo, este a negro, este a gris, este a blanco, este a, no sé, es como un marrón, este un rojo, este un verde, este un azul. Bueno, vamos a dejar por defecto de momento este, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, también tenemos los botones de calibración de la sonda interna y también tenemos el botón de configuración y emparejamiento con el dispositivo. Es decir, cuando te descargas la app en el teléfono o en la tablet, tú puedes emparejar esta pantalla con tu dispositivo móvil y verías exactamente lo mismo que ves en la pantalla, lo verías en el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver también. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las opciones que hemos parametrizado en la pantalla para conocer un poquito en detalle de qué cosas son capaces de hacer la pantalla. Si os fijáis, de momento en la parte superior hemos dejado la hora y hemos dejado la temperatura que marca la pantalla con su sonda interna. Esto es configurable, esto lo podéis dejar o lo podéis quitar, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la página número 1 y en la página número 1 tenemos algunos botones típicos que se pueden introducir en la pantalla, como por ejemplo los indicadores de luminaria encendida o apagada. Se puede leer un valor, en este caso he dejado
un porcentaje, está al 0%, pero en caso de que se lea un 25% aparecerá ahí simplemente 25, es decir, tenemos opción con la pantalla de leer distintos valores del bus. Podemos tener los distintos iconos de encendido y apagado, ¿de acuerdo? Hay mucha variedad en esto, tenéis muchas opciones en esto. Podemos lanzar escenas, como esta, ¿veis? Podemos lanzar esa escena. Otro botón también de encender y apagar, ¿veis? Tenemos también botones para el control de persianas, subir persiana, parar persiana, ¿de acuerdo? Tenemos otro botón distinto para el tema de la regulación dimmer. Y también podemos tener el lanzar escenas o bien en un solo botón o bien en dos botones si queremos, ¿vale? Esto es un poco enseñaros todas las posibilidades que tenemos en una página. Como veis son 8 casillas, donde en una casilla puedo poner o uno o dos botones. Esto es una casilla con un botón y esto es una casilla con dos botones. Y estos textos que aparecen aquí son textos configurables, ¿ok? Bueno, vámonos a otra página para ver qué es lo que hemos hecho en otra página. Por ejemplo, aquí en climatización. En climatización hemos dejado todas las configuraciones que podemos hacer para el clima. Aquí, por ejemplo, podemos subir la temperatura o bajar la temperatura. Podemos variar la velocidad del ventilador. Puedo cambiar el modo noche, modo confort, entrada, salida, ¿vale? Puedo cambiar el modo verano-invierno, incluso ventilación, que está aquí también. Y también tengo la opción de tener un cronotermostato donde yo puedo configurar en un panel horario semanal, puedo configurar a la hora a la cual se va a conectar o desconectar el clima y a qué temperatura quiero que lo haga. ¿De acuerdo? Puedo señalar los distintos días de la semana, puedo marcar la hora a la cual quiero que se ponga una temperatura, ¿vale? ¿Ok? Y puedo marcar pues más opciones, puedo marcar las opciones que yo quiera. Incluso tengo hasta 4 paneles distintos de configuración. Por si quiero hacer de lunes a martes una cosa, el jueves y el miércoles quiero hacer otra, en fin. Tiene una opción de cronotermostato muy chula, como digo, para encender, apagar el clima y para que cuando se encienda un día de la semana a una hora determinada se ponga por defecto a ciertas temperaturas. ¿Veis? Es muy fácil de configurar. Bueno, pues esto es un poco las opciones que tengo para un control de clima. Vamos a ver también lo del tema de página bloqueada, que Zenio nos propone en esta pantalla dos niveles de contraseña, nivel 1 y nivel 2. Podemos con el nivel 1 tener una contraseña y con el nivel 2 otra contraseña totalmente distinta. Y podemos acceder con contraseña o bien a una página o bien a un botón de esa página. Para que veáis la diferencia os la he mostrado con este ejemplo que he parametrizado, que es, yo desde aquí en página bloqueada 1, cuando le doy, me pide la contraseña 1, que es en este caso la que yo he puesto por defecto 1, 2, 3, 4. Y accedo a la página. Dentro de la página he puesto un punto de luz, el cual yo puedo encender o puedo apagar, ¿vale? Esto digamos que sería la contraseña de nivel 1 a la página. Pero también yo puedo hacer que dentro de la página donde se me va a pedir la contraseña número 1, una vez dentro, puedo ponerle al botón de encendido o apagado, le puedo poner también una contraseña, que es la contraseña de nivel 2, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? Y ya que se me quita el candado de la contraseña, puedo actuar sobre la luminaria. ¿Veis? Vale, pues ya que hemos sabido diferenciar en que tenemos dos niveles de contraseña que puedo bloquear o bien la página o bien un botón determinado de una página, vamos a ver más opciones que tiene esta pantalla. Bueno, pues tenemos control de un RGB, ¿vale? Para cambiar el color de una estancia. De aquí puedo encender y apagar y puedo ajustar el color, un color determinado. Puedo ajustarlo bien seleccionando un color determinado en la paleta que viene, o bien puedo seleccionarlo aquí. Aquí puedo seleccionar un color determinado. ¿De acuerdo? Esto es el RGB sin blanco, pero Zenio también nos propone la opción de poder tener un RGB white, es decir, un RGB con un blanco más blanco, ¿de acuerdo? Y aquí podemos realizar exactamente lo mismo. Podemos seleccionar un color determinado
para que se quede la estancia a un color determinado, o puedo configurar el valor aquí abajo, ¿ok? ¿Veis? Es un táctil muy chulo el que tiene la pantalla, que enseguida nada más presionar un poquito, tocar un poquito con el dedo, enseguida te coge el táctil, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas hemos configurado aquí a la pantalla? Bueno, tenemos también un monitor de consumo. Es decir, nosotros podemos configurar los distintos consumos de energía, en fin, de cualquier tipo de consumo que podamos tener, lo podemos monitorizar aquí en esta gráfica. Incluso en la gráfica podemos tener la opción de hacerle un zoom, ¿veis? Aquí está por meses, pero puedo hacer un zoom por horas, por día de la semana, ¿de acuerdo? Y puedo tener un zoom para poder ver en detalle picos de consumo a unas horas determinadas. Incluso puedo borrar el histórico, ¿veis? Y también puedo configurar el coste y los kilogramos de CO2 consumidos. En este caso, que he puesto un monitor de kilovatios hora, pues puedo monitorizar el consumo de los kilovatios hora en la pantalla, ¿vale? Bien, vale, ya vemos que también puedo ver el consumo energético en el terminal. ¿Qué más cosas puedo hacer con la pantalla? Bueno, tengo también temporizadores. Tengo un temporizador diario en el cual yo puedo o bien hacer que se envíe un telegrama al bus cada cierto tiempo, todos los días. Puedo hacer que se envíe solo una vez, o puedo poner que se envíe un telegrama por un tiempo de cuenta atrás, ¿de acuerdo? Esto viene bien para poder enviar, por ejemplo, todos los días un telegrama de, por ejemplo, asegurarnos de que las persianas están arriba o están abajo, o que la alarma está activada, o cualquier cosa de ese tipo, ¿vale? Luego, recordar que el temporizador es para enviar de forma cíclica un telegrama al bus, que lo puedo hacer. Esto es todos los días, esto es solamente una vez, y esto es una cuenta atrás, ¿vale? Bien, también tengo el temporizador semanal, donde yo puedo poner a ciertos días de la semana, configurados por mí, puedo mandar una orden de encendido a una hora y una orden de apagado a otra hora determinada, ¿de acuerdo? Queda muy chulo y muy fácil de configurar el temporizador semanal de la pantalla. Luego también puedo asignar los días festivos que voy a marcar en mi calendario. Es decir, la pantalla nos da la opción de que pueda separar días laborables de días festivos. Y los días festivos los puedo compaginar con un programador horario para que haga ciertas cosas en días festivos y otras ciertas cosas en días que no son festivos. Y es tan fácil como para marcar los días festivos de hacer así, ¿vale? Luego en los parámetros de ETS ya asigno a las distintas direcciones de grupo qué es lo que quiero hacer con unos días festivos o con los días que no lo son, ¿de acuerdo? Y tengo un calendario anual, ¿veis? Está muy chulo. Vale, ¿qué más cosas podemos hacer con esta pantalla? Podemos hacer opciones de alarma. ¿Qué es esto? Pues mirad, voy a forzar una alarma con el ETS y vamos a ver exactamente qué es lo que pasa cuando yo fuerzo la alarma con el ETS. Voy a buscar la dirección de grupo de lanzar alarma, aquí disparador alarma, y le voy a mandar un envío de alarma para que veáis lo que hace la pantalla cuando recibe digamos la orden de que se ha producido una alarma. Mirad, ¿veis? Se va automáticamente a la página donde hemos colocado la alarma y aparece de forma intermitente que se ha producido una alarma. Cuando nosotros queramos decir a la pantalla que estamos al tanto de que se ha producido la alarma, simplemente tenemos que darle al botón OK. Cuando le damos al botón OK, deja de pitar. Pero si os fijáis, la señal de que la alarma siga ahí, está ahí. Es decir, nosotros lo único que hemos hecho es confirmar de que estamos al tanto de que la alarma se ha producido, pero la alarma sigue ahí. Ahora lo que vamos a hacer es enviar mediante el monitor de bus, vamos a forzar el que no existe la alarma. Veréis cómo desaparece la señal esa de advertencia. Ahora, ok, ¿veis? Pues está muy chulo el tema de que nosotros podamos ver qué alarma se ha producido, que podamos ver que hemos estado al tanto, hemos reaccionado y que estamos al tanto de que la alarma se ha producido cuando le damos al OK, pero que siga la señal de advertencia hasta que realmente
la alarma ha desaparecido. Pero si nosotros nos vamos a configuración y log de alarmas, vemos el registro de alarmas que se han producido desde que nosotros le hemos dado a que se ha producido la alarma, a que hemos confirmado el OK de la alarma, es decir, que estamos al tanto de que se ha producido la alarma, y en el momento en que la alarma ha desaparecido. Tiene un log muy interesante para que todas las alarmas queden registradas. En el caso de que queramos borrar el log, pues simplemente darle a borrar. A ver. ¿Veis? Lo dejamos pulsado y desaparece el log de las alarmas. ¿Vale? Bien, bien. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Tenemos también funciones especiales. Las funciones especiales tenemos de varios tipos. Una es crear una macro. ¿Qué es una macro? Una macro es crear, digamos, como una secuencia de cosas que puedan suceder una tras de otra. Aquí, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es que hemos creado una macro para que el circuito 1, 2 y 3 vaya enviando valores de encendido y encendido en este caso, con un retardo cada uno de el primero 1 segundo, el segundo 2 segundos y el tercero 3 segundos. De tal forma de que yo esto que he creado en la macro, cuando le doy a lanzar macro, vamos a ver en el monitor de bus qué es lo que sucede. Mirad, cuando yo le doy a lanzar macro, se enciende el circuito 1, se enciende el circuito 2 y se enciende el circuito 3. Entre medias habéis visto también que se conecta el circuito número 8, que ahora os explicaré qué es eso, ¿vale? Pero está bien que se conecte el 1, el 2 y el 3 con una separación entre uno y otro de 3 segundos. Para crear una macro tan sencillo como darle al botón de la macro, ¿de acuerdo? Y yo voy añadiendo más circuitos. Aquí en nombre de la casilla yo puedo seleccionar la página de la pantalla donde se encuentra el circuito que yo quiero controlar, en nuestro caso circuitos. Dentro de esos circuitos existen unas casillas y esas casillas las voy a seleccionar, circuito 8, circuito 7, circuito 6, y luego dentro de ese circuito qué valor quiero que tenga. Pues quiero que tenga el valor número 1. Pues yo le puedo poner también un tiempo al cual quiero que se produzca y ya está, ya tenemos la macro hecha, ¿veis? Cuando yo le dé a lanzar, lanzará de nuevo toda la secuencia que yo he creado en esa macro. ¿Veis? El 3 y el 6. ¿Ok? Pues se ha lanzado la secuencia con esa macro. Luego también me he dado opción de crear también una función lógica. Para crear una función lógica, yo simplemente pincho en función lógica y veo que aquí en este caso yo puedo tener dos circuitos a través de una puerta AND. No sé si la veis aquí. ¿Veis? Una puerta AND, que esto lo puedo yo cambiar si quiero. ¿Vale? Y le he dicho que tanto el circuito 1 como el circuito 2, cuando están los dos valor A1, la respuesta será que el circuito número 8 sea valor 1. ¿Y cómo cambio yo estos parámetros? Pues simplemente seleccionando donde yo quiera cambiar. El que se pone en rojo es el circuito que yo voy a cambiar. ¿Y dónde lo cambio? Lo cambio aquí. Como lo he hecho antes en la macro. Aquí cambio la página, aquí cambio el botón de la página y aquí cambio el valor que va a tener el botón de la página. ¿De acuerdo? De esa manera yo puedo configurar los distintos valores en las distintas entradas y salidas que va a tener mi función lógica. Bueno, pues como veis, estas son las funciones que puede tener la pantalla. Le hemos puesto algunas de ellas, de las más interesantes. Esta pantalla está muy bien porque con una sola pantalla podemos tener un control de una vivienda al completo, ya que una vivienda básica no va a tener 12 habitaciones, lo habitual, y donde en cada página podemos poner una habitación, ¿de acuerdo? Aquí podríamos poner salón, aquí dormitorio 1, dormitorio de matrimonio, dormitorio 2, cocina, hall, baño, en fin. Con una misma pantalla, una sola pantalla, podemos tener todo el control de la vivienda, incluso podemos tener el control de clima, ya que dispone de hasta 2 termostatos para realizar control de clima en esta pantalla, ¿de acuerdo? Eso es muy muy importante. Luego también pensar que está muy chulo el que podamos configurar los distintos temas para que cambie el entorno de la pantalla. Incluso todos estos temas y todas estas configuraciones las podemos hacer de forma remota a través de nuestro dispositivo que esté emparejado. Y una cosa también que os quiero enseñar, que queda muy chula, es que podemos enviar mensajes de bienvenida. A ver si lo veo por aquí. Podemos mandar mensajes de bienvenida,
donde nosotros podemos hacer, por ejemplo, a un cliente de un hotel, pues darle la bienvenida desde la recepción al cliente que va a una habitación de un hotel donde le hemos dejado un texto de bienvenida al cliente, ¿de acuerdo? Para quitar el menú, simplemente el mensaje simplemente se da a la pantalla y se quita. Tiene opciones muy chulas para hoteles, para colocar una pantalla por habitación, está bastante bien, está muy bien. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Creo que os hemos enseñado las cosas más interesantes a conocer con la pantalla de Zenio. Por supuesto que tiene muchísimas cosas más, muchísimos parámetros más, pero bueno, tampoco queremos hacer que el tutorial se extienda más de la cuenta. Y bueno, lo más interesante, ya con esto tenéis más que de sobra para poder adquirir una Z41 y poder empezar a trabajar con la Z41, programar la Z41 y ya, en fin, esto ha sido un tutorial que nos lo han demandado muchísima gente. Llegamos tarde, sé que llegamos tarde porque hemos tardado mucho en sacar este tutorial, pero ha sido por falta de tiempo. Vale, ahora vamos a descargarnos la... Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.